Hola, hola a todos, bienvenidos a este video. Soy Adriana Lugo de la Universidad Bicentenaria de Aragua, carrera de Publicidad y Mercadeo, sección T1, y les estaré hablando sobre la estructura y las relaciones funcionales de los ecosistemas, principales relacionados al ámbito nacional y mundial. Así que empezamos. Dios en su amor maravilloso creó los cielos y la tierra, con plantas, flores, animales, agua, el cielo, un ecosistema en las cuales nosotros hoy día podemos disfrutar, donde con el paso de los años el hombre ha intervenido produciendo aportes importantes para cubrir las necesidades del individuo y la preservación del ambiente, y en otros casos, lamentándolo mucho, ocasionándoles daños. En este video les hablaré sobre distintos temas que engloban a la naturaleza y la mano del hombre. Estos son los ecosistemas, clasificación de los ecosistemas, dinámicas de ecosistemas, biomas, función y biodiversidad, diezmo ecológico y por último importancia de la ingeniería ambiental para la sociedad. Iniciamos con la definición de ecosistemas y consiste en los seres vivos y los elementos no vivos que habitan en un entorno determinado, en conjunto con las interacciones biológicas, químicas y físicas que se producen entre ellos mismos, es decir, las plantas, los animales, seres vivos y organismos que se relacionan en condiciones ambientales según el clima, temperatura, tipo de suelo y entre otros. En términos más complejos, se forman por componentes vivos que son los bióticos, por ejemplo los hongos, bacterias, entre otros, y los no vivos, que son los abióticos. Por ejemplo, la luz, sombra, temperatura, agua, humedad, aire, suelo, viento, entre otros. Ahora bien, clasificación de los ecosistemas. El primero, ecosistema acuático. Son aquellos que se componen por el agua de los océanos y el agua de los continentes, independientemente si son dulces o salados. Estos se pueden dividir en ecosistemas marinos o de agua dulce. Y es que existen distintos cuerpos de agua, por ejemplo, la temperatura, las olas, la marea, corrientes y composiciones químicas. Y un ejemplo de este tipo de ecosistema es en el caso del agua dulce, que son los ríos, lagos, arroyos, lagunas y pantanos. Y en el agua salada o marino son los océanos, los mares y los golfos. Ahora, el ecosistema terrestre. Este consiste en la flora y fauna que está en el suelo y pues se diferencia por sus factores como la humedad, la altitud, la latitud y temperatura. Ese tipo de ecosistema terrestre ocupan el 30% del territorio de la Tierra, pero estos también engloban su porcentaje en los desiertos, que es con un 30% en las sábanas, en las pastizales tropicales con un 20%, en las selvas un 23%, y los ecosistemas forestales, que son bosques templados y tundras, con un 17%, y las zonas de cultivos con un 10%. ¿Qué es el ecosistema humano o artificial? Es la modificación que realiza el ser humano a los terrenos de los diversos ecosistemas naturales del planeta. Es decir, que son los ecosistemas que no son naturales. Y pues les daré un ejemplo del día a día. Y es la construcción de edificios en un terreno del bosque. Allí el individuo colocará estructuras artificiales en ese ecosistema, que sí es natural, para aumentar las poblaciones urbanas. Y es que es de destacar que incluso su mal uso puede ocasionar alteraciones al medio ambiente. ¿Por qué? Pues porque se dañan bosques enteros solo por proyectos inmobiliarios para ganar dinero, que al fin perjudican al planeta y al ser humano. Y otro ejemplo es las ciudades enteras, que también pues está claro que es de destacar que esto contribuye en algunos casos a las entidades agrícolas o agropecuarios que ayudan a la producción de cultivos. Ecosistemas híbridos son los suelos que están cubiertos de agua dulce o salada, de forma permanente o parte del año también. Y es que este tipo de ecosistemas se encuentran en las llanuras aluviales,
que se presentan con plantas acuáticas, árboles, helechos, algas e incluso faunas que se van adaptando al hábitat que se encuentran. Y un ejemplo de esto, de este tipo de ecosistemas son los pantanos. Ahora bien, dinámica de ecosistemas. Y estos son los cambios continuos que suceden en el ambiente. Y va en conjunto con sus componentes bióticos, como lo son las plantas, los animales, los hongos, y los abióticos como el aire, el agua, la temperatura y la luz. Todos ellos son parte de un ecosistema que están en equilibrio, dinámicos, que siempre se está moviendo y que le dan estabilidad a la naturaleza, por lo que estos influyen en los procesos de cambios que llegan a definir la apariencia y sistemas del ecosistema. Y es que los ecosistemas están, como les mencioné hace un momento, en constantes cambios, siendo producto lamentablemente de desastres naturales, como los terremotos o incendios, por ejemplo, como lo que se está viendo, que son las fuertes lluvias que a nivel mundial, que es a causa de las tormentas tropicales, que incluso Venezuela se está viendo afectada. ¿Qué son los biomas? Consiste en una determinada parte del planeta que comparte la flora, el clima y la fauna, es decir, que es el conjunto de ecosistemas que se forman en una zona biogeográfica que se caracteriza por su vegetación y las especies de los animales. Y un punto muy interesante a saber es que el término del bioma proviene del griego bios, cuyo significado es vida. Y es que son muchos los animales que viven en un bioma, algunos grandes y otros muy pequeños, pero que son dependientes del uno del otro. Y un ejemplo de un ecosistema de este tipo son los bosques, desiertos y selvas. También un punto que es esencial para mencionarles es la función y biodiversidad, y consiste en la variedad de especies de plantas, animales, hongos y microorganismos que habitan en un entorno determinado, en conjunto a sus variedades genéticas de los ecosistemas de los que forman parte estas especies, y las regiones del mismo modo que esto se va incluyendo como en procesos ecológicos y de evolución que da continuidad a los genes o especies. Y también paisajes. Y es que el individuo aprovecha ese tipo de diversidad genéticas a través de las selecciones artificiales en varias especies. Por ejemplo, se crean razas de frijoles, calabazas, chiles, entre otros. Y la biodiversidad tiene un gran valor para la satisfacción de las necesidades de los seres humanos, porque es un sustento para la mayoría de las actividades humanas, porque proveen materia prima como alimentos, medicamentos, materiales de construcción, agua, combustibles, que al mismo tiempo aportan servicios ecológicos para que funcionen los ecosistemas. ¿Qué es el diezmo ecológico? Es la ley que determina que un organismo puede captar solo el 10% de un nivel trífico superior, es decir, los organismos de un ecosistema que coinciden con la cadena alimenticia. Y es que la energía tiene su proceso y que va llegando incluso a perder la respiración, y las plantas aprovechan el 90% de la energía solar. Los herbívoros, que son los animales que consumen plantas, como un ejemplo las jirafas, ellas al comerlas acceden al 10% restante, del que utilizarán el 90% para sus procesos metabólicos, y los carnívoros, que son los que consumen carne, como los leones, al comerse a los herbívoros usarán ese 10%, empleando así el 100% de energía de los organismos que se tienen. Es decir, que esto es como un ciclo que va a la cima de la pirámide alimenticia. Importancia de la ingeniería ambiental para la sociedad. Y es que la naturaleza, en su hermosa creación de Dios, está en constante cambios, por lo que debe ser cuidada por el ser humano, valorando cada elemento natural que se puede disfrutar y cubrir necesidades primarias y secundarias, por lo que para entender cómo funcionan es necesario que las personas estén capacitadas para que estudien los problemas que suceden en el medio ambiente y así resolverlo para aumentar su preservación.
Y en este caso la ingeniería ambiental forma parte de ello, por lo que es sumamente importante porque colocará en manifiesto para frenar esos percances medioambientales y mantener una cultura sostenible y así ir como promoviendo la conciencia ambiental de manera que se mejore la calidad de vida para nosotros, las futuras generaciones, proporcionando así soluciones para enfrentar crisis ecológicas, por lo que es elemental la ingeniería ambiental. ¿Por qué? Porque son profesionales capacitados para estudiar y solucionar los problemas ambientales del planeta, como se les comenté hace un momento. En fin, día a día se puede apreciar cómo la naturaleza muestra cambios notables, por lo que es indispensable como seres humanos tener conciencia y cuidar cada aspecto de la naturaleza. Eso es valorar lo que Dios nos dejó, lo que nos da. Por ello debemos educarnos más sobre este tema, porque es increíble cómo se pueden ver campañas, publicidades, incluso la educación que hace énfasis en esto sobre el ambiente y su preservación. Pero el cambio va desde adentro, desde nuestro interior y comprender que es necesario un granito de arena para aportar hacia los demás para que no peore estas crisis ambientales y que se mantenga el aprendizaje de conceptos básicos como estos que son necesarios para llevarlos a la práctica. Ya finalizando este video, espero hayan podido comprender estos temas. Nos vemos si Dios quiere en otro video. Chao, chao.